buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Y como ustedes saben, el presidente Pedro Castillo se fue a Chile a realizar una visita a su homólogo, a su par chileno, que piensa bastante parecido a él. Recordemos que en Chile ganó el socialista Gabriel Boric, un socialista que, para las personas que todavía no sepan qué es el socialismo, muy resumidas cuentas, resumiéndolo demasiado para que se entienda, es una persona que cree que el Estado y los políticos deberían ocuparse de muchos asuntos en la sociedad. Estos son la economía, que el Estado diga qué hacer, cómo producir, dónde producir, qué producir, en cuánta cantidad, de cuánta calidad, y el Estado y los políticos asignan los recursos a dedo, o sea, que controlan absolutamente todo y la libertad es nula porque se destruye. Ellos te dicen absolutamente hasta cómo vivir, qué pensar, es básicamente un totalitarismo. Bueno, así piensa el presidente que han escogido los chilenos, y lamentablemente así también bastante parecido piensa el presidente Pedro Castillo, así que bueno, es una desgracia, en fin. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha hecho el ridículo? Ha hecho el ridículo, ha salido del país y ha hecho unas cosas que no te lo vas a poder imaginar. La verdad es que ya suficiente ridículo tenemos teniendo un presidente de este tamaño. Ahora Chile se va a hacer cargo de sus propios pecados como electores, sino que tenemos esta foto y tenemos este mensaje que lo estarás viendo en pantalla. Si no lo ves bien, yo te lo leo. La historia no olvida los nombres indelebles de mujeres y hombres como Salvador Allende, cuya convicción alumbra el paso valiente de los pueblos latinoamericanos a pesar de los golpes de sectores antidemocráticos que intentan sin fruto alguno eclipsar su legado. Allende vive. Entonces vamos a analizar cómo esto es una falta de respeto y es una vergüenza internacional. Otra más, señores, ya lo tuvimos cuando salió a dar conferencias, ya lo tuvimos con Fernando el Rincón, ahora otra más se suma a la lista. Vamos a analizar todo esto, pero antes de empezar, dale like, dale click al botón de like, comparte el video para que más personas se enteren de todo esto y sepan lo que está haciendo Pedro Castillo. También suscríbete. Recuerda que cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores vamos a tener un evento muy especial por parte de los 100.000 suscriptores. Ya estamos a 5.000, no falta absolutamente nada. Espero llegar hasta antes de fin de año. Y también recordarte que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que si te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Ok, empecemos a analizar por qué esto es otra vergüenza internacional que se gana el Perú, porque lamentablemente para la comunidad internacional, para los pueblos del mundo, este señor representa a los peruanos. Para empezar, como filosofía, porque yo soy libertario, no creo en ningún político, no creo en ningún partido político, y los únicos que yo defiendo es a la gente, al bolsillo de la gente, a su propiedad privada, al derecho natural. Defiendo a la gente, no defiendo a los políticos, ni al centro, ni a la izquierda, ni a la derecha, a nadie, señores. O sea, no creo en ningún político, solamente para empezar. ¿Por qué? Porque ahora voy a comentar lo siguiente, vamos a tocar un tema muy delicado. ¿Quién fue Salvador Allende? Salvador Allende fue un presidente democráticamente electo en el año 1970 hasta el periodo 1973. Este presidente era un marxista que cuando llegó al poder, ¿qué empezó a hacer? Empezó a aplicar el proyecto marxista. ¿En qué consiste? Como digo, engrandecer al Estado. ¿Y el Estado cómo funciona? Necesita recursos. ¿Y de quién obtiene esos recursos? De la gente, robándole a la gente con los impuestos, que son un robo legalizado y son lo más inmoral del mundo. Bueno, empezó con eso, a subir impuestos, a intentar robarle a la gente para cumplir su proyecto totalitario. Aparte de eso, empezó a expropiar empresas, empezó a destruir la libertad de expresión. ¿Y cómo la destruyó? ¿Acaso prohibió que exista la libertad de expresión? No, lo único que hizo es que a los periódicos opositores al gobierno, como el gobierno expropió, nacionalizó el papel periódico, a los que eran opositores al gobierno no les daba papel periódico, y por lo tanto los periódicos en contra de su gobierno dejaron de imprimir. O sea, la cosa es bien fácil. Cuando tú privas a la libertad de una forma material de expresarse, pues la destruyes. Por eso el socialismo marxista es un atentado a la libertad como no tienen idea. Y yo, como libertario, que mi máximo fin es el individuo y que éste sea libre y pueda disponer libremente de su dinero y se lo gaste en lo que quiera sin dañar a nadie, esto es una ofensa terrible.
y tal. Y le dejo este artículo que vas a tener en la descripción del video, para que veas las cifras de qué hizo Salvador Allende. ¿Por qué en sí esto es un ridículo internacional lo que ha hecho Pedro Castillo? Porque Salvador Allende, y cualquier persona que sepa un poquito de historia, sabe que el gobierno de Salvador Allende fue uno de los peores gobiernos de Chile. Destruyó la economía como no tienes ni idea. Hundió en la pobreza y en la miseria a los chilenos. Y no, veamos estas cifras. El gasto público creció de forma disparatada. Pasó del 26,4% al 44,9%, disparando del 2,7% al 24,7% de déficit fiscal, señores. Imagínense, en Perú nos estamos arrancando los cabellos con 2-3% de déficit fiscal o 1% de déficit fiscal. Y ellos tenían 24%, solamente para que tengan una idea. Y ahora vamos con las reservas internacionales. Las reservas internacionales se hundieron de 320 millones a solamente 36 millones de dólares. La balanza comercial pasó de un superávit, que esto era, exportaban más de lo que importaban, 246 millones, a tener un déficit, o sea, ellos exportaban más de lo que importaban de afuera. Cuando después de que salió Salvador Allende había un déficit, o sea, importaban más de lo que exportaban, de 73 millones. El mercado negro se disparó como única forma de escapar al desabastecimiento. Y es que es así. Salvador Allende ponía controles de precios, o sea, eliminaba la libertad de mercado. Porque tú puedes vender un objeto al precio que tú quieras, y si la otra persona te lo quiere comprar, bien; si no, se busca otro vendedor que se lo venda más barato. Así funciona la libertad de mercado y está muy bien. Así se obtienen precios más baratos para la gente que más lo necesita. ¿Qué pasa? Que el mercado negro se disparó, y en el Perú también. Una de las razones por las cuales Perú tiene un mercado negro, podríamos decir, y yo lo llamaría el verdadero libre mercado, porque ahí no hay intervención estatal, es básicamente por eso. Porque como en Perú, en los gobiernos de Alan García y tal, o empezó a crecer el Estado y los impuestos empezaron a subir, la gente pues se salía del mercado formal, podríamos decir, para evitar pagar impuestos, porque siempre es un deber moral no contribuir al robo y al sueldo de estos parásitos. Y entonces, en resumen, Allende destruyó la economía chilena. Y acá vemos a Pedro Castillo no solo admirarlo, sino dice lo siguiente: cuya convicción alumbra el paso valiente de los pueblos latinoamericanos. Acá nos está queriendo decir, en resumidas palabras, que Salvador Allende es un ejemplo para él, básicamente. Es un ejemplo para él. Entonces, si Salvador Allende, habiendo destruido la economía y estaba transformando en una dictadura Chile, literalmente lo estaba transformando en una dictadura Chile, ya sabemos más o menos qué nos espera con Pedro Castillo, ¿no? Si admira este tipo de personas que estaban llevando a Chile en una dictadura. Es más, acá en el propio tenemos acá el colapso político. ¿Por qué? Porque empezaron a haber atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso, atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, atropellos reiterados a las facultades de la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Empezó a transformar a Chile en una dictadura marxista, en una dictadura del proletariado, como lo llaman ellos. Ojo, acá un paréntesis enorme. Que yo esté criticando a Salvador Allende no significa que yo defienda lo que pasó después con lo que fue este señor, militar llamado Pino. Ya sabes que sigue, que YouTube se pone sensible cuando yo menciono su nombre completo. Tampoco lo defiendo y jamás lo defenderé, porque un liberal coherente jamás admiraría a un personaje como él. Jamás. En realidad, un liberal jamás admiraría ni pediría ninguna dictadura en ninguna parte del mundo. Por eso yo no lo admiro. Sé que eliminó a mucha gente y fue un periodo bastante oscuro. ¿Que en la economía le fue bien? Sí, pero que la economía vaya bien no significa que un liberal lo vaya a apoyar para nada. Ese es utilitarismo puro y duro, que el derecho natural que yo defiendo no lo avala para nada. Entonces yo lo condeno, así como condeno a Salvador Allende. Me parecen personas nefastas, básicamente. Bueno, solo quería hacer un paréntesis, porque ya veo en los comentarios que me digan: seguro defiendes a la dictadura de Pino y tal. No, jamás. Como digo, no defiendo a ningún político. Y bueno, seguimos acá. ¿Qué más dijo Pedro Castillo? ¿Qué más cantinflada soltó? Bueno, tenemos acá lo siguiente.
convocamos a los empresarios para que sigan invirtiendo en el Perú. Somos un gobierno de apertura y de confianza. Ese señor es la muerte, señores. Ah, somos un gobierno de apertura y de confianza. Para empezar, si nosotros nos vamos a los datos, este es el índice de respeto a la propiedad privada, que es la base para el crecimiento económico. Perú está en el puesto 87 y arriba de Perú están países africanos como Kenia, países como Filipinas, como africanos como Tanzania, países como Kazajistán, como Montenegro, como Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. El reino de Eswatini, no sé la traducción de esto, me parece que es el reino de... No recuerdo la traducción de este país en sí, pero en fin, Perú está malísimo en respeto a la propiedad privada, que es la base para la inversión. Si tú quisieras aumentar la inversión, aumentarías el respeto a la propiedad, el respeto a la propiedad privada que existe en el Perú. Empezarías a quitar impuestos, a quitar regulaciones, a bajar ministerios, empezarías a derogar muchas leyes que existen en el Perú inútiles, empezarías a quitar todas las restricciones que hay en este periodo de estos últimos 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. Permitirías a la gente defender su propiedad privada, permitirías a la gente consumir cualquier sustancia que ellos crean conveniente porque es su libertad y está bien que ellos se puedan equivocar, pero deben tener la libertad de hacerlo. En fin, acá tenemos otra cantinflada, acá, bueno, seguimos con eso. Pero en fin, señores, por último les recomiendo este libro, La teoría pura del capital, de Friedrich von Hayek, para la gente que le interese más la economía. Igual les he recomendado varios libros de filosofía, más que todo esto ya más de economía, para que entiendan cómo crece un país y cómo Pedro Castillo está muy mal en ese sentido, pero en fin. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video, dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.